Vamos a orar al Señor, ¿sí? Antes de empezar con el mensaje. Ahí hay un título que hemos puesto en esta noche, así queda más grabado y nos podemos acordar, ¿no? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. Hay un texto que está cortado a propósito, sí, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para... Y eso vamos a tratar de ver en esta noche. Esa es la cita, 1 Timoteo 1:15. Pero antes vamos a encomendarnos una vez más al Señor y así podemos seguir. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Hemos venido para que tú nos hables y tú te dignas a hablarnos, Señor, dirigirnos tu palabra. Y quisiéramos rogarte que nos bendigas en esta hora, que podamos estar atentos, que podamos entender. Nuestro entendimiento a veces es duro para entender tus cosas, Señor. Por eso te rogamos tu bendición, tu ayuda, Señor, para que podamos tener paz, quietud, y que la palabra que tú nos envías en esta hora, Señor, podamos recibirla en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Esa es una pregunta o un tema interesante para cada uno de nosotros, ¿no? Hay unas imágenes que quizás un poco nos ayuden, ¿sí? Pero es bueno preguntarse eso, ¿no? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Sí? Cada uno tal vez tenga su propia idea, tal vez tenga su propio pensamiento, quizás en base a lo que ha ido escuchando, ¿sí? Pero nos vamos a preguntar esto en esta noche, ¿sí? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y bueno, lógicamente, ¿qué tengo yo que ver en eso también, sí? Usted pregúnteselo de nuevo y esta noche, y cuando esté tranquilo, pregúntese en su corazón esto. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿sí? Que vino a este mundo, que vino a la tierra, que caminó entre los pecadores, ¿sí? Ya vamos a ver después otro versículo más adelante, dice, él dijo que las aves del cielo tenían nidos, ¿sí? Donde refugiarse, donde pasar la tormenta, donde pasar la noche, las zorras del campo, guaridas o cuevas donde podían refugiarse, pero él, creador de todo, dueño de todo, señor de todo, dice, no tenía dónde recostar la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo y para qué vino en esas condiciones? ¿A qué vino? ¿Sí? Y es algo que nos va a afectar a nosotros porque es la obra de Dios hacia el ser humano, ¿sí? Es la obra de Dios a la tierra, ¿sí? Hoy en día hay una corriente de negar a Dios, de decir que no importa, ¿sí? Cada uno tiene su pensamiento, cada uno se considera libre de pensar como quiera, de creer en lo que quiera, está de moda eso, ¿sí? Si a usted le hace bien creer en esto, créalo. Si al otro le hace bien creer en otra cosa, si al otro le hace bien decir no creo en nada, no importa, lo que a usted le haga bien, sígalo, ese es el pensamiento. Pero al final de todo lo que va a importar es lo que Dios diga, ¿sí? Insisto con esto, ¿sí? Nosotros, hoy en día hay toda esa clase de pensamientos, ¿sí? Pero cuando pasa algo, cuando hay una situación, lo que importa es la verdad, nada más, ¿sí? Yo tal vez, vamos a decir, puedo estar enfermo completamente, ¿sí? En una enfermedad que quizás es terminal. Y no importa lo que yo crea, ¿sí? Yo puedo negarla, la enfermedad, ¿sí? Pero eso no hace que la enfermedad deje de estar ahí y de perjudicarme, ¿sí? Lo que importa es la verdad, el hecho de decir, bueno, estoy enfermo, ¿sí? Y según lo que yo piense va a ser, ¿cierto? Así, bueno, si yo niego la enfermedad o me niego a atenderme, me niego a hacer nada, ¿sí? Ese es mi pensamiento, un pensamiento dañino para mí. Ahora, si yo digo, bueno, sí, estoy enfermo, ¿qué se puede hacer? ¿Hay una solución? ¿Hay una cura?
bueno, voy a buscarla. Ahora, si yo lo niego o me niego o digo, no, está todo bien, yo quiero creer que está todo bien, yo quiero ser positivo, quiero pensar que estoy bien, que no pasa nada, ¿sí? Eso no cambia la verdad. Entonces lo importante es lo que sea verdad, lo que Dios diga, ¿sí? Si Dios no existiera o Dios no nos exigiera nada, está bien. Cada uno podría pensar y decir y hacer como le parezca. Ahora, si Dios ha dado pautas, ha dado sus leyes, ha determinado cómo deben ser las cosas, nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con 4 cosas a las que no vino el Señor. Quizás contradiciendo lo primero, pero en realidad no. Lo primero que Él dijo, o lo primero que vemos, ahí está la cita y todo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Tremenda declaración del Señor. Dijo, aclaró que Él no vino a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí habría que ver, sí, qué es un justo y qué es un pecador, pero Él aclara esto, ¿sí? Él no vino a buscar gente que no necesitara nada, ¿sí? No vino a buscar gente que se considere justa, ¿sí? Sino que Él vino a buscar gente pecadora. Hay que ver un poquito qué es eso, ¿sí? Pero ahí hay una cita que no está ahí, así que la vemos, Romanos capítulo 3, muchos lo conocen, ¿sí? Bueno, vamos a leer desde el 21, así nos queda claro. Dice, pero ahora, Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Es contundente el apóstol ahí, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Cabría preguntarme, bueno, ¿yo en qué grupo estoy? ¿Sí? ¿En qué grupo me puedo incluir? ¿Soy un justo? Quizás alguien diga, bueno, habrá en el mundo gente que no necesita salvación porque ya es justo y habrá gente que sí es pecadora y necesita arrepentimiento. Habría que verlo siempre, como decíamos recién, desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Y él acá está diciendo que no hay diferencia porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Dios nos pone a todos en el mismo grupo, ¿sí? No es... O podríamos decir, bueno, el Señor habría dicho, no he venido a llamar a justos porque no hay ninguno, si juntáramos los dos versículos. He venido a llamar a pecadores porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor ha venido a llamarte, ha venido a llamarme a mí, ¿sí? Yo soy un pecador. En el concepto de Dios yo soy un pecador. En el concepto de Dios cada uno de nosotros es un pecador. Quizás el concepto que nosotros tenemos así general es como tenían los judíos. Bueno, un pecador, no sé, es uno que ha matado a alguien. Un pecador es, no sé, un ladrón, ¿sí? Famoso y conocido. Quizás un pecador, como vamos a ver después, sea Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? Que la gente lo señalaba porque él le cobraba impuestos a los de su país y se los daba al enemigo, ¿sí? Y no solamente eso, sino que sacaba más para él. Bueno, ese era un pecador en el pueblo. La gente lo señalaba, ¿sí? Si vamos a ir leyendo los evangelios, bueno, había mujeres de mala vida, ¿sí? Esas eran pecadoras en el pueblo, ¿sí? Pecadores a los que se podía señalar un pecado específico, ¿sí? Algo grave o algo notorio, ¿sí? Esos eran pecadores según el concepto de el pueblo que vivía allí donde estaba el Señor. Y quizás nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Nosotros
los clasificamos así, ¿sí? Pero para Dios, no, para Dios todos son pecadores. El que ha quebrantado la ley de Dios es un pecador y no hay nadie que no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el mensaje en esta noche es ese, ¿sí? ¿Sí? Que Dios te está llamando como un pecador al arrepentimiento. Ya vamos a ver algo más, ¿sí? Bien, entonces ahí está la primera pregunta, ¿sí? Que quiero que quede bien clara en nuestra mente, y usted pregúntese esto, ¿sí? ¿Tiene total, completa y absoluta seguridad de que va a ir al cielo? ¿Sí? Puede decir con absoluta seguridad, si dijéramos, pase acá al frente y dígalo, o puede afirmarlo sin vacilación, decir, yo voy al cielo, ¿sí? Me toque esta noche, me toque dentro de un año, de 10, de 20, ¿sí? Cuando yo parta de este mundo, voy al cielo. ¿Puede decirlo con seguridad? Sí, hay formas. O sea, la palabra de Dios dice que podemos estar seguros, ¿sí? Dice que, y eso ya lo vamos a ver también enseguida, pero que Él ha mandado el Espíritu Santo al corazón de aquellos que se han arrepentido y le han recibido, y dice, ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y eso no deja dudas, ¿sí? Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador lo puede decir con total seguridad, ¿sí? Yo si me muero esta noche, sé que voy a la presencia de Dios, ¿sí? Pero usted puede decirlo, puede afirmarlo con seguridad, y hágase esta pregunta porque es importante, ¿sí? Es lo más importante que uno puede responder. Si yo no tengo seguridad si tengo seguridad de que en realidad me voy a perder, ¿sí? Voy a pasar toda la eternidad alejado de Dios. Eso es terrible. No poder responder a eso, no poder decir, sí, estoy seguro. Y Cristo ha venido para eso, para darnos seguridad, ¿sí? Para darnos esa certeza, esa seguridad, para que no pasemos nuestra vida a tientas, ¿sí? No pasemos nuestra vida diciendo, bueno, Dios sabrá, tal vez, a lo mejor, y viviendo una vida de incertidumbre, ¿sí? Entonces, si usted no puede responder a esa pregunta con total seguridad, entonces tiene que encararse con Dios, enfrentarse con Dios y decir, bueno, tengo un problema, ¿sí? Tengo que resolver este problema, tengo que tener seguridad de que mis pecados son perdonados y tengo que tener seguridad de que voy a la presencia de Dios, ¿sí? Alguna vez, hace un tiempo atrás, poníamos una imagen de una persona, era un dibujo, ¿no? Pero una persona parada frente a Dios en el juicio, ¿sí? Y pensábamos en esto, decíamos, bueno, tremendo y terrible debe ser eso, llegar ahí a la presencia de Dios y que el veredicto de Dios sea que estoy desaprobado y que tengo que irme a la perdición. Entonces, por favor, piénselo en su corazón y respóndase esta pregunta, ¿sí? Bien. Otra cosa a la que no había venido el Señor, ¿sí? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10, 34, ¿sí? Y esto en realidad está hablando no a las personas en forma individual, sino en el concepto mundial, ¿sí? Nosotros si vemos al Señor Jesús, ¿sí? A través de la Biblia, tiene varios aspectos, ¿sí? Varias facetas, podríamos decir. Una tiene que ver con el mundo entero, las profecías, ¿sí? El curso de la humanidad, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿sí? Y él dice, en cuanto a este mundo, él no vino a traer paz, sino espada, ¿sí? De hecho, ha habido varias guerras y varias persecuciones y varias cosas en cuanto a los creyentes, ¿sí? En cuanto a lo que el Señor dijo y en cuanto a las opiniones de las personas. Y el curso de este mundo, sí, va a seguir, como él lo ha dicho, y va a seguir más bien hacia el caos y hacia el desorden y no hacia la paz, ¿sí? Y a veces uno ve por ahí y pareciera que nos quieren hacer ver que el avance de la tecnología y que no sé qué cosa van a traer paz a la humanidad, ¿sí? Pero eso es en cuanto a la humanidad en general.
En lo individual Él dijo esto: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es en cuanto a cada uno, a cada persona, ¿sí? Bien, y la pregunta entonces es esta, ¿sí? ¿Tiene esa paz su corazón? Parecido a lo que decíamos recién, ¿sí? Pero tiene esa paz que dice, bueno, todos mis pecados han sido perdonados, ¿sí? Yo no tengo ningún mérito, nada que poner en la mesa, por decir así, en la presencia de Dios, para decir, bueno, con esto alcanzo la salvación. Aún así, yo tengo paz, ¿sí? Tengo paz porque el Señor Jesucristo borró y perdonó mis pecados, ¿sí? Como yo digo siempre, terminó para siempre con el problema de mi pecado, ¿sí? No es que yo sea mejor que nadie ni que tenga nada así, pero Él lo hizo por mí, ¿sí? Tengo esa paz, ¿sí? Paz de que mis pecados han sido perdonados, paz de que la puerta del cielo está abierta, ¿sí? No solamente para orar al Señor y pedirle, ¿sí? Y Él me escucha, sino tengo la puerta abierta. Cuando me toque ir a su presencia, tengo esa paz. Ahora, ¿usted tiene esa paz? Esa paz de saber que hay una comunión perfecta con Él. ¿Tiene esa paz? Si usted, el Señor Jesucristo vino a eso, ¿sí? Eso es lógico pensarlo, ¿sí? Vino a traernos paz, vino a traernos cosas buenas. Una de las principales, o la principal, es eso, tener paz. Si uno no está en paz, no puede disfrutar de nada, ¿sí? Usted, bueno, a veces es un ejemplo quizás ridículo, pero usted se sienta a comer, ¿sí? Dice, bueno, me voy a sentar a disfrutar de esta comida, ¿sí? Y tiene un niño en la otra habitación que está llorando, o que la está llamando, o que está enfermo. Y usted se sienta ahí y a los 2 minutos se levanta, ¿sí? Y vuelve otra vez y se sienta y dice, ahora sí, y vuelve a salir. Y no puede disfrutar de esa comida porque no tiene paz, ¿cierto? Y entonces es importante tener paz, ¿sí? Usted dice, bueno, tengo todo lo que necesito, pero en mi casa no, vivimos peleando, ¿sí? No hay paz en mi casa. Entonces usted tiene quizás un buen trabajo, una buena casa, un buen pasar, pero no lo disfruta porque no tiene paz. ¿Sí? Ese complemento hace falta, eso hace falta, estar en paz, ¿sí? Y en este caso también, el Señor Jesucristo vino a salvarnos y esa es una de las pruebas, ¿sí? De que estamos en comunión y que estamos bien con Él, que tenemos paz, ¿sí? Él apacigua todas las olas del mar, podríamos decir, para que podamos estar en paz. ¿Tiene esa paz en su vida? Si ve que no la tiene, entonces piense, ¿sí? Reflexione y fíjese qué es lo que está mal, ¿sí? Bien, seguimos. Y un poquito más largo, ¿sí? Esta es la tercera, si no me equivoco, cosa a la que Él no vino, ¿sí? Por otro lado está así lo que vino. Pero dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ¿leí bien? Sí. Porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 a 19. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la ley, generalmente nos estamos refiriendo o tenemos en nuestra mente los 10 mandamientos, ¿sí? Ese es un resumen de toda la ley de Dios, ¿sí? Eso está en Éxodo, capítulo 20, ahí sí les pido que lo veamos. En realidad eso es podríamos llamarlo un resumen, la misma ley, ¿sí? Que podríamos decir está en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tiene 600 y algo de mandamientos, ¿sí? Preceptos, bueno, algunas cosas tenían que ver con las ceremonias ahí en el templo, bueno,
pero en definitiva nos referimos a la ley de Dios, ¿sí? Dios es el que dice, esto está bien y esto está mal, ¿sí? Dios es el que determina eso, ¿sí? Y en estos 10 mandamientos, podríamos decir, nos podemos examinar nosotros, nos podemos ver cada uno. Si ya no cumplimos estos 10 o alguno de estos, listo, ¿no? Ya estamos fuera de... Por más que no hace falta profundizar más, ahí ya tenemos un problema. Ahí decía, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, podríamos decir, aunque sea muy pequeño, y así enseñe a los hombres, ¿sí? Bueno, ahí si quieren los repasamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Usted vaya notando acá y también siempre hay que preguntarse eso, no mi punto de vista, sino lo que Dios dice, ¿sí? Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Entonces uno tendría que preguntarse qué es lo que dice ahí por dioses ajenos, ¿sí? O qué es lo que el texto original, si vamos al caso, estaba hablando en cuanto a dioses ajenos, ¿sí? Nosotros a veces pensamos en un ídolo de piedra, ¿sí? Pero quizás vaya más adentro, por eso habría que verlo ahí. Pero bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces cuando uno va leyendo ahí, cada uno puede decir, por lo menos uno de estos hemos quebrantado, ¿sí? Por lo menos uno, y más de uno también, ¿sí? Seguramente si vemos cada uno de nosotros, más de uno, y alguno diría más de 2 y más de 3, ¿sí? Mentir, hemos mentido, robar, yo cuando era chico robé también, le robé a un vecino, después me agarraron ahí, pero bueno, hablar contra el prójimo falso testimonio, codiciar, y cuántas cosas, ¿no? Cuando vamos al Evangelio, el Señor ahí, por ejemplo, ya lo pone todavía más fino, dice, cualquiera que se enoje contra su prójimo, creo que dice, ¿sí? Ya es culpable de juicio, ¿sí? Bueno, entonces, ese es, el Señor dijo que Él no venía a derogar la ley, a sacarla, ¿sí? Si Dios piensa que robar está mal, sigue estando mal, ¿sí? No porque haya venido el Señor ni nada de eso, la ley queda afuera, ¿sí? Es una ley universal y sin tiempo, ¿sí? Si Dios veía mal robarle las cosas al otro, lo sigue viendo mal, ¿sí? Y lo va a seguir viendo, ¿sí? Y esa es la pregunta, ¿sí? ¿Has cumplido la ley de Dios en su totalidad? ¿Sí? Nadie la ha cumplido, ¿sí? Nadie la puede cumplir. Yo no la he cumplido, el apóstol Pablo no lo cumplió, el apóstol Pedro, ni nadie, ¿sí? Porque es imposible cumplir la ley de Dios completamente, ¿sí?
La ley está puesta para que nosotros nos demos cuenta que no podemos cumplirle a Dios. Ese es el fin de la ley, ¿sí? La prueba completa es el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel recibió esta ley, ¿sí? Se sometió a esta ley, ¿sí? Y estuvo bajo esta ley para finalmente darse cuenta que no podían cumplirla, ¿sí? ¿Y por qué está esa ley entonces? Porque eso es lo que Dios pide del ser humano, ¿sí? Dios no rebaja sus exigencias porque nosotros no lo podamos cumplir, ¿sí? Pero esa ley está para que cada uno de nosotros se dé cuenta que no le puede cumplir a Dios, ¿sí? Y hay que dejar que Dios se encargue, ¿sí? Ningún ser humano puede hacerlo, Dios ya ha provisto, ya ha visto que es así, ya lo sabía desde siempre y le ha provisto la solución. Entonces uno tiene que dejar de autoengañarse, tiene que dejar quizás de fingir, tiene que dejar quizás de tratar de cumplir, ¿sí? Y esto es algo que nos duele a todos, porque toda la vida nosotros estamos tratando de demostrarnos que somos buenas personas, ¿sí? Que cumplimos, que hacemos las cosas, toda la vida, ¿sí? Eso hace también por ahí a lo que le llaman la autoestima de la persona, ¿sí? Entonces toda la vida uno tiende a decir, bueno, en realidad estoy haciendo bien las cosas, en realidad estoy cumpliendo, pero Dios dice no, ¿sí? A sus estándares, a su medida, nosotros no cumplimos. Por eso está la provisión de Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que dejar de preocuparse, tiene que dejar de sufrir por eso, ¿sí? Y tiene que empezar a mirar al Señor, ¿sí? Bien. Vamos con el último de las cosas que no, ¿sí? Dice, el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mateo 20, 28. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No anoté la cita, yo les decía el texto aquel que dice que las aves del cielo tienen nidos, ¿sí? Que las zorras del campo, dice, tienen sus cuevas, sus guaridas donde pueden refugiarse, ¿sí? Así cada animalito del campo, pero pensar que él no tenía nada, ¿sí? Dice, no tiene dónde recostar su cabeza, ¿sí? Y pensar esto, ¿sí? Aún la vestimenta pobre y poca que tenía, cuando él fue a la cruz, se la quitaron también. Ni una posesión en este mundo. Él dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, ¿sí? A eso entonces vino el Señor Jesús, a dar su vida en rescate por todos. Pero cada uno de nosotros piense en esto, ¿sí? El Señor andando por este mundo, ¿sí? Viniendo desde el cielo. Mañana es la cena del Señor, es un buen pensamiento para ahondar en nuestro corazón esto, ¿sí? Él que es dueño de todo, ¿sí? Tenía, por decirlo así, lo único que tenía era esa túnica, esa vestimenta que tenía, ¿sí? Eso era la única posesión material, podríamos decir, que tenía el Señor en esta tierra, ¿sí? Vino al mundo y no tenía ni un lugar donde nacer, allá en el pesebre, donde comen los animales. Siguió andando en este mundo, sí, y iba de lugar en lugar y no tenía nada. Yo a veces pensaba, ¿no? ¿Dónde pasaría el Señor las noches en el invierno? Esos inviernos de Palestina que son tremendos. ¿Dónde lo pasaría el Señor? ¿Sí? ¿Dónde dormiría? ¿Puesto a pensar en eso? ¿Sí? Y él iba de ciudad en ciudad, llevando la palabra de Dios, diciendo que él había venido a transformar nuestras vidas, a darnos un mensaje de esperanza verdadera, ¿sí? No esperanza falsa, sino verdadera. Y entonces iba de Jerusalén, no sé, a Samaria, a Galilea. Pero ¿a dónde se quedaría el Señor? Pero andaba por este mundo, sirviendo, dice, y dando, y para dar su vida en rescate por todos. Decíamos recién que nadie puede cumplir con esa ley de Dios. Bueno, él sí la cumplió, ¿sí? Él que es perfecto, que la cumplió, ¿sí? Fue a la cruz, ¿sí? Y murió como un pecador, como
Si fuera el pecador más ruin, más bajo, Él murió en esa cruz, sin haber quebrantado nunca un solo punto de la ley, ¿sí? Para dar su vida en rescate por todos. Y nosotros que sí hemos quebrantado esa ley, podemos acudir a Él y así tener la entrada a la presencia de Dios, ¿sí? Piensen esto, ¿sí? Para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ahí está la solución. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Él hizo en mi lugar, ¿sí? Él fue condenado, ¿sí? Él murió. Yo a veces pienso, yo merecía el infierno por la eternidad. Él es Dios y el castigo que Él llevó es mi infierno por la eternidad, ¿sí? No sé cómo lo hizo porque fueron unas horas ahí en la cruz, ¿sí? Pero Él lo hizo, y cada uno, y por cada uno, ¿sí? Así que piensen eso. Volvemos a preguntarnos eso, ¿para qué vino Jesús al mundo? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Leamos la cita si quieren, que ahí Pablo agrega algo más. Primera de Timoteo 1:15. Dice, bueno, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. ¿Ah? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para esto vino entonces él al mundo, queda claro, ¿sí? Para salvar a los pecadores. Seguimos. Entonces alguien dirá, ¿cómo salva el Señor Jesús a un pecador? ¿Cuál es el proceso, cuál es la forma, ¿sí?, en la que un pecador llega a ser salvo? ¿Sí? Quizás alguien, porque a veces por ahí pareciera que la idea es que es un buen ejemplo, el cual nosotros tenemos que ver y seguir, ¿sí? Pero hay algo mucho más profundo que eso, ¿sí? No sé cómo estamos con la hora, yo no tengo ni idea qué hora es. ¿Y eso? Estamos pasados. Bueno, un ratito más, ¿ah? Bien. Bien. Entonces algunos por ahí, por ejemplo, yo supongo que ven la película esa de Mel Gibson, por ejemplo, ¿ah? Y dicen, bueno, es un hombre bueno que se sacrificó y yo entonces tengo que imitarlo y con eso ser una buena persona. Pero es más que eso, ¿sí? Mire, ahí hablando del Espíritu Santo dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿sí? Entonces allí el proceso en el que Dios salva a una persona empieza con esto, ¿sí? El Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona, convenciéndolo de su estado pecaminoso y de su necesidad de ser salvo, ¿sí? Es mucho más que lo que yo piense, que lo que yo quiera, ¿sí?, que lo que a mí me parezca, ¿sí? Es mucho más que una buena influencia. Dice que Dios envía, o el Espíritu Santo, Dios mismo, empieza a obrar en el corazón de la persona, diciéndole cuál es su estado delante de Dios, ¿sí? Quizás sea ese en esta hora su estado, el Espíritu Santo hablando a su vida y diciéndole que está mal y que tiene que cambiar su vida. Interferencia. Bien, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Y leemos el último, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Queda claro esto entonces, que la obra de Dios empieza y sigue, por decirlo así, con la obra del Espíritu Santo en la persona. ¿Sí? Entonces, si Dios te está llamando en esta hora, estás sintiendo la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y si tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo está morando en tu vida. ¿Sí? Y esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Puedes decir con certeza que el Espíritu Santo mora en tu vida? Es una buena pregunta para hacerse también, ¿sí? Yo puedo decir con certeza, acá está viviendo el Espíritu Santo y la vida que llevo es obra de lo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos y respondernos, ¿sí? Pero con certeza, ¿sí? El Espíritu Santo mora en mí, porque si no, mire, era ese. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero ahí el versículo 9, la última parte, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Por eso es importante eso, ¿sí? Decir con certeza, responder a eso, ¿sí? El Espíritu está en mi vida, ¿sí? Ha cambiado mi vida y yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice y cumplo lo que Dios dice porque el Espíritu me da el poder para hacerlo, ¿sí? No es que yo lo haga con mi esfuerzo, sino que el Espíritu de Dios obra en mi vida y me da el poder y la capacidad para hacer lo que Dios dice. Si no, es imposible, ¿sí? Pero, bueno, esa es entonces la pregunta. Tenía mucho más. Vamos a hablar un poco de la luz que Dios nos da, pero eso lo vamos a dejar. Ya pasó la hora. Bueno, ahí, ese sí. Mire, vamos a saltar ahí. Ahí eso es Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más o menos lo que hemos estado diciendo. Pero bueno, ahí Lucas 19 tiene la historia, como les decía, de Zaqueo, ¿sí? Por eso el Señor termina diciendo eso. Porque decían que el Señor había ido, por decir así, a meterse a la casa de Zaqueo, que era ese hombre pecador y señalado allí donde él vivía, ¿sí? Por cobrador de impuestos y por mala persona que era, ¿no? Señalado en el pueblo, ¿sí? Entonces él dijo el Señor, que la salvación también había venido allí, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Y ese es el ejemplo que nosotros podemos decir, un ejemplo práctico. Ahí está Zaqueo, ¿sí? Y Dios señala a personas como Zaqueo porque en ellos es evidente, ¿sí? Que tenían un problema y una necesidad, ¿sí? Entonces, ese era más evidente. Todos somos pecadores y todos los que estaban alrededor de él también, solamente que en Zaqueo estaba a la vista, ¿sí? Entonces él dice, no hay problema, dijo el Señor, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era uno, yo era otro, y vos sos el otro, ¿sí? Que tenés que recibirlo también y no seguir en estado de perdición, ¿sí? Y ahí terminamos, ¿sí? Ahí está la cruz, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? A eso vino el Señor. Usted tiene que mirarlo en esa cruz, en su corazón, en su interior, esta noche, cuando usted tenga esa voz del Espíritu hablando a su corazón, piense en esa cruz, ¿sí? Ahí están los brazos abiertos esperando para recibirlo, ¿sí? Si Dios tiene que condenar a una persona, si lo tiene que condenar a usted a una eternidad alejado de Él, no es por voluntad de Él, es por voluntad suya, ¿sí? Porque Dios ha hecho todo y más allá para que usted y yo podamos estar en su presencia, ¿sí? Dios lo ha hecho todo. Mire ahí la cruz, ¿sí? Mandó a su Hijo. Yo pensaba en esto, hubo una conmoción gracias a mi pecado, una conmoción aún en el trono mismo de Dios, que hizo que el Señor Jesucristo dejara
ese trono y viniera a la tierra a morir en la cruz, ¿sí? Mire si Dios quiere que usted sea salvo, mire si ha dejado el camino abierto y preparado, ¿sí? Solamente usted tiene que decirle: yo, como un pecador perdido, como alguien que no puede salvarse a sí mismo, tengo que recibir al Señor como Salvador. Tengo que abrirle mi corazón y entregarle mi vida, ¿sí? Yo voy a dejar acá, así otro hermano puede hacer el cierre, pero por favor piense en esto que el Señor Jesucristo ha hecho por usted.